Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos muy agradecidos por estar en tu santo sábado y por poder estar aquí compartiendo con los hermanos tu palabra. Te queremos pedir la bendición sobre todos nosotros y sobre todo tu pueblo alrededor del mundo en tu santo día especialmente. Y de un modo especial te pedimos por todos aquellos hermanos que por diversas circunstancias se encuentran solos, aislados, sin poder congregarse en tu santo día. Estate con ellos, hazles sentir también tu presencia, al igual que te pedimos que estés aquí con nosotros, que el Espíritu Santo nos dirija y guíe en todo y nos haga sentir tu gozo. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues el tema que os traigo es un tema que presenté recientemente en Granada, en la parte de Andalucía, en el sur de España, en una feria llamada Bionatura. Es una feria ecológica, pero ya sabéis que todo lo ecológico normalmente va asociado al mundo de la nueva era, cuestiones de espiritismo, y allí nosotros tuvimos un stand y presentamos algunas conferencias en directo. Una de ellas, de las dos que pude presentar allí, era este tema. Pruebas irrefutables de unos descubrimientos arqueológicos que intentan ocultar gobiernos y religiones. ¿Por qué? Vamos a hablar de cómo hay cosas que se han ido hallando a lo largo de distintos lugares y de tiempo que denotan claramente que este libro que todos tenemos, al menos cuando estamos en iglesias, llamado la Biblia, es totalmente cierta. Aunque a algunos eso les moleste mucho y busquen todas las excusas posibles para decir esto no es verdad. Cuando hay pruebas irrefutables, la gente debe callarse y debe darse cuenta que la palabra de Dios es cierta y luego deben tomar una decisión. Evidentemente, por más evidencias que se muestren, siempre es la persona la que termina decidiendo si quiere seguir a Dios o no. Pero las evidencias hay que mostrarlas. Nos mienten. ¿Quién nos miente? Bien, solo viendo esta imagen ya es un compendio de quién está detrás de esas mentiras que están llevando al mundo totalmente a la perdición y muchas veces no nos damos ni cuenta ni nosotros mismos. Arriba tenéis la bandera del Vaticano, abajo la bandera de Estados Unidos o la de Israel. Y ese otro signo muchas personas lo desconocen aún. Es el símbolo de la masonería. Compás, escuadra y demás. Y al fondo, detrás, todos habéis visto esta imagen con un ojo, ¿no? La tenéis siempre en los billetes de $1. El ojo que todo lo ve, pero en este caso no es el de Dios. Y si tenéis alguna duda al respecto, podéis entrar en las conferencias que presentamos, donde dedicamos toda una conferencia a mostrar los símbolos ocultos en el billete del $1, su significado auténtico, para demostrar cómo las sociedades secretas, la masonería, ha trabajado fuertemente en este país donde estáis desde hace muchísimos años, al igual que en otros lugares. Y el compendio de todos ellos es: nos mienten. Vamos a ver hallazgos arqueológicos realmente sorprendentes. Gigantes en la tierra. Extraído de este libro de Jonathan Gray. Ya veis aquí en la portada, esto es gigantismo. Lo que veis en este señor oriental tan alto no es que fuera un gigante de por sí y ya está, sino a veces suelen ser enfermedades que causan el gigantismo y muchos se tratan. Antes no había tratamiento para esto. Pero no vamos a hablar de excepciones de personas que han ido apareciendo a lo largo de la historia, que son seres muy altos, sino verdaderamente de gigantes de otra época, en el cual podemos ver aquí, por ejemplo, esta fotografía, ya veis, de 1895, donde ya apreciáis a un señor de un tamaño considerable, momificado, puesto en este sarcófago. Si os dais cuenta, está apoyado sobre un vagón de tren de mercancías de los de antes, que eran enormes. Fue hallado en Gran Bretaña. Y sabéis, fue llevado por ferias itinerantes por varios lugares, la gente pagaba para entrar a verlo. Lo curioso de esto es que llega un momento en que de un lugar a otro desaparece y no se ha sabido nunca más nada de él. Pero diréis, bueno, puede ser un caso como el que hemos visto antes. Pues hay una ligera diferencia. Mirad sus medidas. 3,70 metros de alto.
bueno, no sé si os hablo en metros, ¿lo entendéis bien aquí? Sí, sí. Como 12 pies. Vale. 12 pies. Sí, 12 pies, 2 pulgadas, 3,70. La circunferencia del pecho, 2 metros. Longitud de brazos, 1,36. Su peso, 2 toneladas. O sea, realmente impresionante. Pero este no es el único caso de gigantes que han aparecido. Además, tenía una curiosidad. En uno de los pies tenía 6 dedos. ¿Recordáis algún texto bíblico donde se habla de gigantes con 6 dedos? Y este texto de sobra es conocido. Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este texto, ¿sabéis que actualmente está sumamente mal interpretado por algunos cristianos, no algunos, muchos cristianos, pero además también por otras personas que dicen que provenimos de ángeles caídos, que vinieron, se mezclaron con las mujeres y así salieron los gigantes? La verdad es que leen muy mal el texto, porque si leemos detenidamente el mismo texto contradice esta versión. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Por tanto, no es posterior a este hecho, sino que ya antes eran gigantes, porque Dios creó al ser humano como enanos, no gigantes. Adán y Eva tenían una estatura muy considerable. Por tanto, interpretar o leer ese texto así es tirar por tierra la verdad. El problema es que hay libros como el libro de Enoch. ¿Lo habéis oído, el libro de Enoch? Mucha gente lo coge como si fuera Biblia, totalmente cierto, y tiene cosas que están basadas en hechos reales, pero distorsionados. Y hay que saber diferenciar entre unos y otros. Y allí mucha gente se ha cerrado para decir, eran ángeles caídos. ¿Sabéis? También se nos dice últimamente que eran extraterrestres que vinieron, modificaron ADNs y salieron gigantes. De monos y cosas parecidas llegan a crear hombres, seres humanos. La Biblia para nada habla de esto. Todo lo contrario. Nos está hablando que Dios creó seres impresionantes. Y ahora somos una muestra de la desgracia de los 6000 años de pecado que llevamos a nuestras cuestas debido precisamente a la caída de Adán y Eva y de todo lo mal que hemos hecho por generaciones. Aquí tenéis el Museo de Fósiles Monte Blanco, en Texas, aquí en Estados Unidos. Estuve en este lugar la anterior vez que vine aquí a Estados Unidos y mirad esta imagen. Aquí tenéis al señor Joe Taylor, es el dueño, el fundador de ese museo, y tuve el placer de entrevistarlo. Mirad al lado de qué está. Si os dais cuenta, todo esto es un dibujo pegado a una pared como un cartel, en el cual hay un esqueleto dibujado de un ser humano que llega aproximadamente hasta la pelvis, la zona de cadera. Y aquí hay un fémur. Si vemos el tamaño de este fémur en comparación con el fémur de él, pensad que este hombre tiene mi altura aproximadamente, debe hacer unos 78. Es realmente sorprendente la magnitud entre uno y otro. Mirad, aquí tenéis cuando fui hallado en Egipto. Mide por proporción, sería la estatura de un hombre de 4 metros 57 centímetros. No estamos hablando de un jugador de básquet actual que puede medir 2,20 o así como mucho, ¿no? Es gigante, gigante. ¿Sabéis? Allí tuvimos una réplica de este fémur y en la feria de Granada también lo expusimos igual que está allí. Y la gente se sorprendía mucho diciendo, ¿cómo puede ser esto? Pues esto no es todo. Mirad qué más hay. Roca de granito, pisada humana fosilizada, hallada en Cleveland, también aquí en Estados Unidos. 60 centímetros de huella. No sé si apreciáis el pie humano actual y otro pie que es el que está grabado aquí. ¡Qué diferencia! Pero esto no es todo. Si tenéis que ir a algún lugar
por gusto, os recomiendo que vayáis a este lugar. El Museo de Evidencias de la Creación en Glen Rose, también en Texas. Este lugar, justo detrás de este local que veis aquí, que es el museo, pasa un río que va subiendo hasta arriba y pasa por un lugar que hay, curiosamente, lo que ahora iréis viendo. Pisada de gigante. Pero esto no es todo. Miradla desde otra perspectiva. ¿Sabéis cuando puse mi pie al lado? Tengo la réplica también, que les pusimos en la misma feria. Mi pie es sumamente ridículo y no gasto un pie pequeño, ¿eh? Un dedo fosilizado, también hallado en el lugar. Sería el dedo meñique y es, bueno, muchísimo más grande que el mío. Y además, no sé si apreciáis el detalle de la uña incluso. Pues todo esto estaba hallado en ese lugar. Como esto otro, que no está justo en ese lugar, es en Antelope Springs, en Utah. Y daos cuenta que aquí, en estas dos pisadas petrificadas, hay una diferencia. No vemos deditos, ¿verdad? ¿Qué vemos? Son suelas. Y quedó petrificado a tal punto que no sé si os dais cuenta, si percibís estos detalles aquí ampliados. Esto son unos bichitos, que diríamos ahora, que están considerados de épocas tan arcaicas, de millones de años, que para nada cuadrarían con una pisada humana, según la teoría de la evolución. Una cosa sería de muchos millones de años antes que la intervención del hombre en la Tierra, de la aparición de él aquí. Y quedaron registrados, grabados como fósiles en la piedra. Pero esto nos denota que además también iban calzados. Y sabéis, hasta en Francia se han hallado botas de calzado de gente que evidentemente era del mundo antediluviano. La verdad es que es realmente sorprendente todo esto. Cuando la teoría de evolución se tiene que enfrentar ante esto, son lo que ellos llaman cosas fuera de tiempo, fuera de lugar, no cuadran. Y dicen, ahora no lo podemos explicar, la ciencia avanzará y llegará un momento en que lo explicaremos. Pero todo por no decir cuál fue el verdadero origen del hombre, tal como está narrado en la Biblia. Aquí veis otra perspectiva de lo mismo. Y esto es en Tanzania, pisadas de hombre y dinosaurio conjuntamente. La teoría de la evolución dice que millones de años antes vivieron los dinosaurios, después aparecieron los seres humanos, no coincidieron, nos dicen. Bueno, pues un grave problema, ¿eh? Tienen un grave problema allí, pero no solo allí. Esto, una vez más, es en el río Paxuli, en Glen Rose, en Texas. Y también hay pisadas de hombre y ser humano. Y ahora, bueno, os mostraría un vídeo que me lo voy a saltar porque vamos justos de tiempo. Es la filmación que hice en ese lugar donde se ven las pisadas de dinosaurio. Si tuviésemos más tiempo os lo mostraría, pero en fin, vamos a seguir avanzando. ¿Sí? Tienes hasta las 11. Hasta las 11. Ah, ok. Sí, no hay problema. ¿Sí? Sí. Vale, gracias. Bueno, pues intentaré mostrarlo. Perdón. Aquí los comienzos de unos servicios. A las 11. A las 11. 11 Sí, a 12 y cuarto. a 12 y cuarto, 11 a 12 y cuarto. 12:20. 11 te puedes ir como de 11 y 10, 11 y 15, está bien. Vale, gracias. Bueno, la lástima es que no vais a oír bien porque no está conectado el sonido con nada en altavoces. Os lo voy, si acaso, a bajar. ¿Necesita altavoces? No te preocupes, si acaso os lo narro un poco y ya está, así lo vamos a ahorrar de momento. Todo esto es el lecho del río. Lo que estáis viendo son las pisadas de dinosaurio. Ese lugar, ya veis que hay mucha hojarasca, cayó toda allí, supongo que eso pasa habitualmente. Arriba hay unos árboles. Está, imaginaos, esto que estáis viendo en filmación viene a estar así, aproximadamente sobre
un tamaño aproximado así, de distancia, a una pared de tierra donde arriba aún hay árboles. Y el lecho del río pasa justo por delante. Es un río muy poco caudaloso. Aquí veis precisamente las garras de ese dinosaurio, las marcas de 3 dedos, y hay varias pisadas seguidas. Todo esto llama mucho la atención, porque además a unos metros por delante, casi a tocar ya el agua del río, vi también unas pisadas. ¿Habéis visto esas suelas de zapato? Pues prácticamente era lo mismo, pero muy pequeñas, como si algún niño también hubiese estado en esos momentos allí. Y no sé si os preguntaréis por qué quedan fosilizadas las pisadas. Todo esto solo tiene una explicación. Es un cambio brusco de temperatura que consiguió plasmar, fijar una pisada sobre un lugar tierno, y con ese cambio brusco de temperatura todo quedaba fosilizado. Esto solo tiene una explicación. No lo puede provocar un volcán. El diluvio. ¿Qué se nos dice en el diluvio? ¿Qué pasó? Fuentes de agua, sí, se desplomaron del cielo, pero también surgieron del abismo. Y el agua también salía, como describe Ellen White, podía llegar a ser caliente, se arrojaban piedras, rocas, lava, parecía de todo. Mirad, aquí tenéis donde está ubicado y delante justo el río. Yo solo filmé una parte, más adelante hay todas esas otras pisadas que habéis visto en fotografía. Las pisadas que os decía del niño parece ser que están por aquí cerca, aproximadamente. Es interesante cuando estás en ese lugar, porque te das cuenta que es un lugar que precisamente podía permitir que esto permaneciera, porque es un sitio de poca lluvia. Por tanto, no hay mucha erosión y la temperatura es más constante dentro de todo. Ya veis, el caudal es mínimo, puedes ir cruzando entre las piedras hasta llegar al lugar de las pisadas. ¿Sabéis? Lo curioso de todo esto es cuando vas a este lugar. Justo antes de descender a este río, hay un museo que no es ninguno de los que habéis visto. Es un museo dedicado a la evolución, donde se ve la historia que ellos nos cuentan de dinosaurios, hablando de millones y millones de años, tantos como hagan falta. Lo más curioso del caso es que el otro museo que habéis visto está unos cuantos metros hacia abajo, y allí las personas normalmente no se detienen, van directamente al de arriba, al evolucionista. Y cuesta entender cómo puede ser que teniendo estas cosas, como lo que veis aquí, la gente vaya al de arriba y no al de abajo, al evolucionista y no al creacionista. Mirad qué tienen allí. No sé si estáis percibiendo esta pisada. Es pisada de dinosaurio, pero también pisada de hombre. Pero mirad qué detalle. Una se sobrepone a la otra. La del humano queda por debajo de la pisada de dinosaurio. Es como un momento de huida, que corre uno para allá y otro se cruza después. ¿De qué huían? Pues ya nos lo podemos imaginar, ¿no? Y esto es una de las claras pruebas que denotan que la teoría de la evolución es una gran mentira. Y antes os he puesto la bandera de la... bueno, bandera, un escudo de la masonería. Os he puesto también la del Vaticano. Y ahora pregunto, ¿qué tiene que ver lo que ellos dicen con esto? Pues muy fácil. La teoría de la evolución, tal como mostramos en las conferencias, fue puesta en circulación a través del abuelo de Charles Darwin. Charles Darwin, su abuelo era masón y le pasaron conocimientos al chico para que fuera avanzando en esa teoría y terminase apoyada, muy bien apoyada, para que finalmente toda la humanidad prácticamente acepte la teoría de la evolución y esté descartando totalmente la creación. Pero hay un detalle. ¿Qué tiene esto que ver con el Vaticano entonces? El Vaticano, desde Juan Pablo II, dijo que la teoría de la evolución es cierta y que todos los relatos que tenéis en vuestras Biblias, especialmente en el Antiguo Testamento y muy especialmente
en el Pentateuco, los libros escritos por Moisés, nos dicen que son mitos. Son mitos que solo nos transmiten enseñanzas, pero que no son reales. Que Adán y Eva no existieron como tal, sino que sencillamente eran enseñanzas para nosotros. Pues todo esto lo que hace es demostrar que nos están mintiendo. ¿Y por qué le interesa al Vaticano decir que todo esto no es así? Que la teoría de la evolución es la cierta. Porque si esto es cierto, quiere decir que la semana de la creación bíblica es cierta tal cual. ¿Y qué hay allí que molesta tanto al Vaticano? El sábado. Por tanto, ¿cómo no tiene que molestarles que todo esto se exponga? Aquí tenéis la pisada desde otra perspectiva. Es realmente impresionante. Y lo triste es que pocas personas van a ese lugar y tantas van al otro. Y ahora vamos a ver hallazgos de artefactos que parecen sacados fuera del tiempo. Mirad, esto es una asa de jarra que tiene un detalle muy curioso, una cría de dinosaurio. Y fue hallado en este lugar que realmente también sorprende. ¿Cómo puede ser que tenga esto? Y este ya es impresionante. Cuando lo veis en directo, yo tengo la réplica que también estuvimos mostrando allí. No sé si lo percibís en esta imagen lo que es. Es un martillo. Un martillo que está incrustado dentro de la roca. ¿Cómo puede ser un martillo, que evidentemente no lo hace un pato, lo hace un ser humano, incrustado en una roca? Si teóricamente se data la piedra en millones y millones de años y resulta que el ser humano decían que no estaba en esa época, que en la evolución surge mucho después. Y en cambio está así. Pero aún hay más. ¿Sabéis? Cuando cogéis y analizáis el hierro, está hecho de un modo que actualmente es imposible aún de poderlo hacer. ¿Por qué? Debido a la presión atmosférica. Solo con una presión atmosférica distinta a la nuestra, tal como debería ser en los tiempos antediluvianos, se podía hacer un hierro de esta calidad. Ahora es imposible aún. Pero además está comprobado en los análisis que habéis visto aquí, cómo precisamente los lugares que tiene de impacto tienen una ajustación perfecta del metal, para que el golpe fuera realmente preciso, contundente. Y sabéis, es un martillo pequeñito, no es que sea muy grande. Ya veis que además está fragmentado y fue hallado en London, en Texas. Es delgadito, es todo estrecho, pero era como un martillo de precisión. ¿Cómo cuadra esto con la teoría de la evolución? Imposible. ¿Se hizo solo esto? No. Entonces, este museo está en Sudáfrica y tiene algo muy curioso que también fue hallado en unas minas de hierro, al igual que el gigante que habéis visto. Y son estas esferas metálicas que tienen esta serie de 3 ranuras, ¿os dais cuenta? Que además se podían abrir y fueron halladas dentro de cosas que dices, en unos estratos que no correspondían. ¿De dónde sale todo esto? No se sabe qué llegaron a contener. Solo se sabe que se podían abrir. Todo esto, ¿cómo cuadra con la teoría de la evolución? Aquí las tenéis, tamaño diminuto. Y algo que también la Biblia nos decía, hablándonos de esos tiempos. Génesis 4:22, y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. La Biblia nos decía que el ser humano, ya en esos años, ¿qué trabajaba? Usaban el bronce. Bronce y hierro. ¿Y por qué nos van diciendo que esto no es así? Cuando los objetos que se presentan precisamente dan la certeza al texto bíblico. ¿Por qué nos quieren engañar tanto? ¿Y por qué tragamos con ese engaño? ¿Y por qué no argumentamos estas cosas al mundo para que despierte? Porque si todo esto es cierto, y lo es cierto el relato del Génesis.
Y el relato del Génesis 3 no nos planteamos en el capítulo 1. Sí, todos sabemos la creación en 6 días y el séptimo el reposo. Pero es que el Génesis capítulo 1 nos estaba dando indicios de algo más que iba a ser un periodo de años. Un día 1000 años, nos dicen los textos bíblicos, ¿verdad? En los cuales ya se nos hablaba que desde la creación al final habrían 6000 años de historia, vendría el sábado milenial. Por tanto, sabemos que en 6000 años tiene que regresar, o tiene que aparecer, Jesús. Por tanto, echar por tierra todo, a través de la evolución, es quedarnos a medias con la verdad que debemos saber. Pero que sabemos estas cosas, y sabiéndolas, no nos la podemos callar. Y gracias a Dios muchas personas están reaccionando al presentar las evidencias. Por eso, hermanos, no hemos de ser solo oidores de la palabra, sino también hacedores. Y en este caso, ¿qué quiere decir? Hay que compartirlo como sea. Las piedras de Ica. ¿Cuántos sois de Perú de aquí? ¿Hay alguien de Perú? Conocéis este lugar, ¿no? Y estas piedras. Este es el Museo Científico Javier Cabrera, que quizás habéis estado allí. ¿Habéis estado en ese lugar? ¿No? Mirad qué cantidad de piedras aparecen aquí. Diréis, bueno, piedras, ¿y qué? Estas piedras son especiales, están halladas en este lugar tan desértico. Y, ¿sabéis? Incluso hay tantas piedras de estas que fueron llevadas hasta incluso en camiones hacia Estados Unidos. No se sabe dónde han ido a parar. Porque ellos no venden ni una, y os lo aseguro porque les pedí y no hay forma de que os la den. ¿Sabéis qué contienen estas piedras? Grabados, unos dibujos. Y en esos dibujos se ven dinosaurios y seres humanos con los dinosaurios. O luchando o moviéndose allí. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Dijeron que eran falsificaciones, se ha demostrado que no es verdad, porque aún se siguen extrayendo piedras de allí. Pero es interesante que el dueño del museo, el que empezó a encontrar estas piedras, escribió un libro, y cuando os ponéis en contacto con ellos, lo que os quieren es vender ese libro. ¿Y sabéis en qué consiste la enseñanza de ese libro? Que vinieron extraterrestres y nos crearon. Es una lástima, porque teniendo esas evidencias en la mano, resulta que se van por otra teoría, para apartar también de la verdad. Nosotros, mirad si es importante conocer el texto bíblico, que nos da la vislumbre auténtica de las cosas. Si no, qué fácil es desviarnos del camino. Y ahora vamos a hablar de los descubrimientos arqueológicos del hermano Ron Wyatt. Digo hermano porque él era adventista, falleció en 1999. Personalmente no pude conocerlo, pero sí he conocido a su familia, sí he entrevistado a su familia, y algunos de los colaboradores que él tenía también estamos en contacto y hemos hecho ya alguna cosa conjuntamente y más cosas que haremos si Dios quiere. ¿Habéis oído hablar todos de Ron Wyatt? ¿Sí? ¿Alguien no ha oído hablar de Ron Wyatt? Yo. ¿Sí? Hay DVDs de él aquí a veces en la iglesia. Ah, sí. Tenemos. Ajá. Pues De me vez alegro en cuando mucho. encuentras algunos ahí. Qué bien, qué bien. Pues no os los perdáis, ¿eh? No os los perdáis porque vale la pena que lo miréis todo con detalle. Vamos a hacer un poco de historia, tendré que ir deprisa. Esto es uno de los huesos de las falanges de un dedo pulgar, también de un gigante. Es realmente impresionante la comparativa. Y hay algo que este señor encontró. El arca de Noé en el monte Ararat en Turquía. Algunos dicen, anda, esto no se lo cree nadie. Bueno, pues si miramos un poco la historia, esta fue la primera imagen que se tiene, una foto aérea de 1959 por un capitán del ejército turco sobrevolando la zona de Ararat. Cuando vio esto, enseguida relacionaron con el arca de Noé y se divulgó, apareció en medios de prensa, en televisiones, se ha encontrado el arca de Noé. Hubo un revuelo. Y pasó algo con todo esto. Ron Wyatt, este anestesista adventista, dijo, voy a ver si esto es verdad o no. Y pagándose de su propio bolsillo, trabajando 6 meses y con el dinero que hacía se iba de expedición, fue a mirar si esto era así o no. Y llegó hasta ese lugar
con aparatos, demostró realmente que eso era el arca de Noé. Hubo más revuelo aún. Este hombre fue entrevistado en alguna televisión norteamericana. Incluso fueron también investigadores de la Universidad de Atatürk en Turquía para comprobar si esto era así y determinaron que realmente era el arca de Noé. Después de esto, se inauguró un centro de visitantes donde Ron Wyatt es invitado para poner la primera piedra. De esto podéis ver imágenes, nosotros en las conferencias lo presentamos. Y vamos a ver aquí uno quizás de los primeros selfies de la historia. Ron Wyatt y detrás el arca de Noé. Cuando él hizo público esto, poco tiempo después, fueron precisamente gente de Norteamérica a ese lugar, soldados e investigadores científicos, mandaron una expedición allí para determinar si era el arca de Noé o no. Y, ¿sabéis? Hicieron una cosa. Vinieron, fueron hasta este lugar y dinamitaron, literalmente, no buscaron la puerta, dinamitaron, y se ve en los documentales que presentamos la enorme explosión. Terminan y dicen, esto es una formación rocosa y de arena que casualmente coincide con las medidas del arca de Noé. Y se fueron. Pues he de deciros que mintieron. ¿Sabéis? Bueno, me lo guardo para de aquí a un rato. Luego os lo cuento. Aquí tenéis otra perspectiva del arca de Noé. No sé si os dais cuenta, forma redondeada y forma en punta. Algunos decían que no, que el arca debía ser totalmente rectangular. Pues no iba a ser así precisamente, ¿eh? Otra perspectiva desde abajo, la parte posterior del arca. Aún con distintos análisis se ha ido mostrando una serie de elementos que por naturaleza no pueden estar juntos. Y después hablaremos también de estas costillas que aún se marcan en el arca, las costillas del arca. Esta fotografía está hecha en esos tiempos y mirad cómo precisamente se ven. Y os diré algo después de todo esto también. Y esto es las pruebas que él hizo con el detector y veía que había un patrón regular de hierro cada X metros. Esto no lo hace una formación rocosa por naturaleza, que pinta hierro puesto siempre a unas distancias. No puede ser. Esto es hecho por humanos. Y esto es la madera petrificada del arca de Noé. ¿Sabéis? Esta madera además resulta que es laminada. ¿Hay algún carpintero entre vosotros? ¿Alguien que trabaje con la madera? ¿No? Bien, la madera laminada es algo que se consiguió hacer por el ser humano a finales del siglo pasado. En carpintería no existía la madera laminada. La madera laminada consiste en capas de madera que se unen con una cola especial, súper dura, que lo que hace es que le da una dureza aún más fuerte, como si en vez de un tronco de madera solo, así se consigue mucha más dureza, pero a su vez flexiona. Por tanto es resistente. Y resulta que Dios ya le mostró a Noé cómo construir el arca y le dio este conocimiento. Pero hay algo sorprendente, porque es rojiza. ¿Y por qué rojiza? ¿Sabéis que el arca de Noé era roja? Por dentro y por fuera, calafateada con brea. Calafatear con brea y darle la imagen de color rojizo era la simbología de que el arca representaba la salvación para la humanidad. Por tanto, el arca representaba ¿a quién? A Jesús, derramando su sangre por nosotros. Y eso debía verlo la gente desde fuera del arca mientras se construía, y deberían verlo ellos desde dentro mientras estaban participando, los 8 de la salvación. Mirad cómo todo en la Biblia tiene un significado mucho más profundo de lo que a veces leemos por encima. Y estos son los remaches hallados allí. De titanio, aluminio y hierro. Pues existen. ¿Una formación rocosa tiene remaches? Es ridículo, ¿no?
Y aquí tenéis a Ron Wyatt precisamente con una de las anclas de estabilización del Arca de Noé. Cuando hablamos de ancla, normalmente pensamos en ancla, de eso, de anclaje para que el barco no se mueva, ¿no? ¿No? Hay anclas de estabilización. En el Mediterráneo, los barcos de entonces, de hace muchos años, llevaban anclas que tienen precisamente este agujerito arriba por donde se pasaba la soga y se distribuían alrededor del barco para que en oleajes de repente que se levantaban tempestades no se tumbaran y así lo mantenían el equilibrio de flotación. Pues el Arca de Noé estaba hecha así. Imaginaos qué pedazo de ancla, cuando en verdad las que se han encontrado en el mar Mediterráneo vienen a tener este tamaño. Señal de que era un barco de unas dimensiones muy considerables, 150 metros, no es poco. Lo que veis atrás es el Gran Ararat, que está nevado. No es normal verlo así, normalmente siempre se ve cubierto de niebla y dicen que para ellos es la montaña más alta del mundo, incluso para los escaladores, no porque lo sea realmente, sino debido a la complicación que tiene para subir. Y la gente cuando iba a buscar el Arca de Noé, y aún ahora va a ese lugar de nieves perpetuas, pero el Arca no está allí. El Arca está en Ararat, porque Ararat no es solo el monte grande que veis allí, ni el pequeño Ararat que está al lado, está enfrente, porque todo es la cordillera de Ararat. En fin, mirad qué aparece aquí. Es una foto de escáner hecha de una pared lateral del Arca. ¿No veis nada extraño en esta fotografía de escáner? Si está hecha de la pared lateral del Arca, esto es dentro del Arca. Mirad, ángulos rectos perfectos, lo que denota que dentro hay estancias, compartimentos, habitaciones en ángulo recto. ¿Qué formación rocosa hace esto por casualidad? Ninguna. Y aquí tenéis el Museo Arqueológico Wyatt en Tennessee. Y aquí tenéis a Ángel, que es uno de nuestros máximos colaboradores, que él es biólogo, y precisamente estuvo en este lugar con la madera petrificada del Arca. Bueno, aquí se mostraban los textos bíblicos donde se habla de todo esto. Y nosotros estuvimos allí. Tuve el privilegio de formar parte de la expedición al Arca de Noé en septiembre del año pasado. Y puedo deciros que quien diga que eso no es el Arca de Noé y no ha estado allí, que se lo haga mirar, porque lo primero que debería hacer es ir allí antes de hablar. Y nosotros éramos estos miembros de la expedición. Kevin Fisher, el personaje que veis en el centro, que es más enorme que los demás, es un norteamericano que trabajó conjuntamente con la familia Wyatt, sigue trabajando con ellos, y es la persona que mueve más los descubrimientos de Ron Wyatt. Tiene una página en inglés, por si vos domináis el inglés, Ark Discovery. Y él va mostrando también los viajes que ha hecho posteriormente para seguir demostrando que Ron Wyatt no mentía, que todo es cierto. Pues ahora hay un vídeo. Es el vídeo de cuando llegamos al Arca de Noé. Intentaremos ponerlo. Veréis que hay un desfase entre el sonido y la imagen y se va trabando porque está puesto dentro del PowerPoint. Estamos llegando a un lugar del cual hemos soñado estar 40 años aquí y que es un lugar verdaderamente distinto, un lugar especial, un lugar donde muchas personas han dicho que era una falsedad lo que aquí había, pero es un lugar sencillamente conocido como el Arca de Noé. Lo tenéis ahí, tras mí. Cuesta entender que viendo esto alguien pueda decir que es solo una formación rocosa.
con arena y nada más. Ya por todo el trayecto donde hemos venido, mientras íbamos ascendiendo, podíamos ver perfectamente su silueta. Una silueta que sería muy casual que coincidiera precisamente con la del arca. Algunos decían, no puede ser, tiene que ser rectangular, sin proa ni popa. Pero así fue. Y aquí la tenéis. Vamos a verla de cerca. Sencillamente llega el momento cuando señalo al arca de Noé, la cámara hace la aproximación y se ve a la perfección. Es lo que veis aquí. Ahora es así en la actualidad. Cuando Ron Wyatt fue, había una de las paredes laterales que estaba tapada, pero hubo precisamente un terremoto que hizo que toda esta tierra lateral bajara y se abriera una brecha, y ahora se ve, bueno, ya en tiempos de él se veía mucho mejor que ahora. Es un lugar de mucha sedimentación, es un lugar volcánico, y han habido bastantes erupciones, movimientos de tierra, y se ha hecho muchísimo sedimento. ¿Sabéis? Cuando llegamos a este lugar, los jóvenes que habéis visto de nuestro grupo, les faltaron piernas para bajar corriendo hasta el arca. Nosotros dos, Ángel y yo, nos quedamos para ir a filmar todo el documental que íbamos a hacer, y, bueno, os he de decir la verdad, nos pusimos a llorar. Porque cuando estás en ese lugar te das cuenta que es un lugar especial, ¿no? Bueno, siempre lo digo y es verdad, los pelos se me erizaban. Y cuando estás mirando toda esa zona, ves el arca y dices, nosotros venimos todos de ahí, todos. Todos somos hermanos, porque es real, venimos de ese lugar, de alguno de los hijos de Noé hemos salido. Y allí estaba la salvación de la humanidad, ahí estaba la representación de Cristo. Y era la promesa de que nos vendría a salvar y morir en la cruz por nosotros. Y de que nos vendrá a rescatar y también nos va a llevar para ser salvos con Él al cielo, a través de Orión. Pues bueno, tuvimos el privilegio de estar unos cuantos días en ese lugar. Nos fotografiamos también justo en la misma ancla donde Ron Wyatt estuvo. Y esta es la perspectiva del arca. Aquí tenéis a mi hermano de fe y de sangre, Josep. ¿Quién se resistía a hacerse una fotografía al lado del arca? Precisamente todo esto es zona militar. Por aquí había una posición de los turcos, del ejército turco. Queríamos ir hasta esta montaña porque evidentemente tú piensas, si sale Noé de aquí, la Biblia nos dice que iba a hacer algo. ¿Y qué fue? Solo salir del altar y hacer sacrificios de alabanza y gratitud. Y no iba a hacer el altar en Hawái, lo iba a hacer al lado donde surgió él, donde sale. Y le pregunté a Kevin Fisher, si sabía algo de un altar allí. Me dijo que sí, que Ron había encontrado un altar en la zona y que queríamos ir hasta él. Porque, ¿sabéis? Originalmente el arca no se detuvo aquí, sino que estaba más arriba. Corrimientos de lava la hicieron descender hasta aquí. Por tanto, era de esperar que si él salía de aquí, lógicamente tendría un acceso cercano para hacer un altar. Pero también pensamos, a ver, si tú sales de allí después de un diluvio, ¿qué vas a hacer? ¿Bajarás corriendo la montaña? No. Lo lógico es que subieras hasta arriba a decir, a ver cómo se ve todo desde aquí, cómo ha quedado la tierra, ¿verdad? Pues preguntamos y nos dijeron que justo en la parte de atrás de estas montañas, esto es la frontera con Irán, o sea, es el límite. En este lugar hay unas cuevas que nos dijeron que parece ser que habían unas inscripciones. Queríamos ir a documentarlas, pero alguien nos dijo, no, tac, tac. ¿Sabéis qué significa eso, no? Cuando dicen tac, tac, te disparan. No preguntan, disparan. Y a las 6 de la tarde debíamos irnos de este lugar porque bajaban los del puesto militar y si te veían por allí, adiós muy buenas, porque no preguntan. El tiro es la pregunta. Bueno, fue imposible, nos quedó pendiente eso. No sabemos si algún día podremos hacerlo, ¿no? Es una zona militar, justo abajo de la montaña hay otra parte militar, en
estamento militar muy bien acondicionado y tienes que pasar por allí para llegar hasta aquí arriba. Y continuamente pasan camiones por al lado, militares. Pero ¿sabes quién me dijo que no tac-tac? Fue la persona que estuvo con Ron Wyatt, turco, un hombre de 75 años que está considerado como el guardador del arca. Fue puesto allí precisamente por el gobierno turco y está en el pequeño museo que hay justo un poco más arriba de donde está aquí mi hermano. Resulta que este señor nos dijo, en referencia a los norteamericanos que fueron a este lugar, diciendo, esto es nada, y se fueron. Es mentira. Sí que dinamitaron la pared lateral y se llevaron un montón de cosas que no me dejaron ver. Y se fueron. Ellos entraron dentro del arca. Yo no sé qué se llevaron, pero hay algo que ha dejado de suceder desde que los americanos, dicen, llegaron allí. ¿Sabéis? Él nos contó que precisamente sobre este lugar que os estoy marcando, durante muchísimos años, que se sepa siempre, aparecían 3 luces que hacían un movimiento así, a una altura de 1,5 metros aproximadamente, que si te acercabas desaparecían. Y los musulmanes de ese lugar, porque ya sabéis, es Armenia, son musulmanes, antes había sido un lugar de mucho cristianismo, nos dijo él que bajaban precisamente sus dirigentes a hacer sacrificios a esa zona porque sabían que era el arca de Noé. Pero llegaron los americanos y las luces desaparecieron. Parece ser como si esas luces Dios las hubiera dispuesto para llamar la atención del mundo occidental para que tarde o temprano esto se mostrara. La lástima es que se acabó y han engañado tanto a la gente que ahora allí no va nadie a intentar demostrar que esto es el arca de Noé. Es más, no tienes permiso para excavar en ese lugar, el gobierno turco lo concede solo si vas con alguien diplomado arqueólogo. Y no hay arqueólogo, según Kevin Fisher, que lo ha intentado varias veces, que quiera acompañarlo a ese lugar. Porque cae en desprestigio. Sería el hazme reír de todos. Vas al arca de Noé, si eso no se lo cree nadie, ¿entendéis? Entonces, como desprestigio a nadie le gusta, pues nadie va. Aquí tenéis las fotos del lugar. Y precisamente aquí tenéis a Kevin, un hombre de 2 metros, que es enorme. ¿Y qué parece aquí? Un garbancito, ¿no? Mirad. Pues hay alguna sorpresa más que tenemos que decir, que aún no os puedo contar. Después de nosotros, justo al irnos nosotros, vino otra expedición a este lugar. Y entre ellos estaba la viuda de Ron Wyatt, que se ha casado con otro señor. Fue a ese lugar. Y fueron con una serie de aparatos que nosotros no teníamos. Nosotros íbamos de pobretones, ¿me entendéis? Íbamos a documentar todo lo que pudimos. Y pudimos documentar cosas que Ron Wyatt no encontró, gracias a Dios, porque los turcos mismos del lugar nos dirigieron hasta cosas impensables. Vivimos experiencias muy sorprendentes con algo de implicaciones de sueños que le habían dicho a Kevin y encontramos algo que en los sueños le habían dicho. Bueno, fue impresionante. Dios estaba guiando todo esto. Amén. Y si queréis saber los detalles, en nuestras conferencias lo encontraréis todo explicado. Pero bien, aquí la tenéis desde otra perspectiva. Y esta es la única imagen que conservamos del dron que llevaba Kevin antes de que bajase en picado, porque se le descontroló, se escacharró todo, pero esta foto la pudimos conseguir. Y esta es la parte de abajo. Aquí estábamos filmando el documental, que aún no hemos mostrado la luz, aún debemos hacer el montaje, pero todo esto son las paredes laterales del arca y lo que hay dentro. Y mirad esta imagen, es el gran Ararat, con la cumbre siempre tapada normalmente, el pequeño Ararat, que ya veis que tiene una forma muy volcánica, y allí el arca no está, está justo enfrente, aquí. Ya pueden ir buscándola por allá ya. ¿Sabéis que hubo una expedición china, evangélicos, que fueron a ese lugar y dijeron que habían encontrado el arca de Noé? Hace de esto unos pocos años. ¿No os suena de nada esto? Salió en muchos medios de comunicación, se armó un gran revuelo, porque fueron a este lugar y encontraron como habitaciones hechas de madera. ¿Sabéis?
el guía nuestro, que era turco, es un chico, es joven, tiene 20 y pico de años, es especialista en ¿qué hay entonces de todo eso? Se puso a reír. Y se puso a reír porque dice, fue una jugada que le hicieron mis compañeros guías a los chinos, que los entregaron como tales, y les montaron una serie de maderas en esa zona, tapadas luego con nieve y hielo, y se creyeron que habían encontrado el Arca de Noé. Y ellos se estuvieron mofando y riéndose no sé cuánto tiempo. Después, evidentemente, se hizo público que eso no era verdad, eso no era el Arca de Noé. Imaginaos la gracia y a los pobres que fueron con toda su buena fe a querer mostrar que el Arca de Noé estaba allí, ¿no? Pues bueno, gracias a Dios, el Arca de Noé estaba donde Ron Wyatt había dicho y donde pudimos comprobar que aún existe. Aquí tenéis a Kevin buscando aún si encontraba alguna pieza más en la zona, y también a Edward, que precisamente vamos a encontrarnos ahora en Sacramento. Es la persona que ha propiciado que pudiésemos hacer también unas presentaciones allí. Y este agujero que está en la pared donde habéis visto precisamente a Edward, está a nivel de suelo, en la pared lateral del arca. Por aquí, en este agujero que es enormemente largo, que nosotros también quisimos introducir y ya no podíamos más, Ron Wyatt lo hizo y sacó pelos de animal y excrementos, secos evidentemente. Y el agujero no estaba antes, lo hizo él, para denotar que verdaderamente dentro había habido animales. Y aquí tenéis a Wallace, nuestro compañero, que es casi tan alto como Kevin, y la perspectiva es desde una de las costillas del arca. Ya veis con lo alto que es y cómo se ve también aquí, ¿no? Es una altura considerable la pared lateral. Esta es la costilla más prominente del arca. Aquí la tenéis otra vez de nuevo. Pero Ron Wyatt también encontró Sodoma y Gomorra, que no está bajo el Mar Muerto, como muchos dicen, sino que está justo al final del Mar Muerto, en el desierto. Y todo esto que veis aquí eran los edificios del lugar, que si vas despistadito te crees que son montañas. Pero no sé si os dais cuenta de una serie de ángulos rectos que aún se conservan. ¿Qué montaña hace ángulos rectos porque sí? Ninguna. Pues todo esto eran los restos que aún están de la ciudad de Gomorra y que algunos escritores antiguos como Flavio Josefo también citaban, historiadores judíos. Mirad aquí precisamente la reconstrucción de cómo era. Y aún hay puertas de entrada y ventanas, aún. Si Dios quiere, en noviembre estaremos en ese lugar y vamos a intentar documentar más al respecto. Intentaremos entrar allí, pero con cámaras. Es complicado porque todo esto es ceniza. Es ceniza. Kevin estuvo en ese lugar y cada vez que tocaba algo se muestra cómo se deshace. Por tanto, te juegas que te vayas abajo y no salgas o se te hunda. Pero intentaremos hacer lo posible para poder mostrar al mundo que allí aún hay estancias dentro de esos edificios. Y mirad, incluso hay una pirámide en forma de zigurat, ¿sabéis? El zigurat, que tenía esas formas así escalonadas, no es una pirámide totalmente lisa. También lo tenían, lo que denota que había una cultura de adoración mundial, todo igual, paganismo absoluto. Y tened también presente que hay esto, que era una esfinge. ¿Sabéis la esfinge? ¿Conocéis todos la esfinge de Egipto, no? Delante de la pirámide famosa. Pues bien, mirad. También estaba ubicada en un cierto lugar como presidiendo. Y estos son las gotas de lluvia de azufre caída en Sodoma y Gomorra. Nosotros tenemos azufre que estuvimos mostrando en la exposición. Mirad, cayendo como gotas de lluvia literalmente. Aún este azufre que Ron ya mostró en sus tiempos, ha sido analizado, tiene una pureza del 98,8%. En toda la Tierra eso no se halla para nada. El máximo es el 27 y pico %. Lo tocáis, os ponéis, después de haberos lavado no sé cuántas veces las manos con jabón, hacéis así, aún, ¡uf!, cómo se nota. Pues estas son las gotas del azufre. Pero también encontró esto, y era un arqueólogo aficionado. ¿Sabéis por qué se le ha desprestigiado? Porque era un arqueologillo de risa. No era arqueólogo ni era nada. Pero este hombre lo guió Dios y fue encontrando lo que la arqueología durante tantos años ha buscado y no han podido, siendo profesionales.
y él encontró los carros de Faraón bajo el Mar Rojo. Este era el itinerario que siguieron los hebreos al salir de Egipto. Cruzaron por el Golfo de Áqaba, en la playa de Nubeiba, y todos recordáis el texto bíblico cuando dice que los seguían los egipcios, los carros de Faraón, y se encontraban montañas a los laterales y enfrente el mar, y se veían atrapados, ¿verdad? ¿Recordáis esa escena? Pues era esto. Ahora lo estáis viendo con vuestros ojos. Pasaron por aquí y llegaron hasta el final, a esta playa, que mirad qué extensión tiene, que es capaz de albergar a 6 millones de personas y todo el ganado que llevaban. Y justo en este lugar hay algo, y es esto. Entre Egipto y Arabia Saudita hay un puente en el mar, que esto prácticamente está en la superficie del agua. Y todo esto en los laterales hacen abismos. O sea que fue el lugar donde Dios separó las aguas y pasaron en seco. Pero en los laterales era abismo. Justo allí Dios abrió el mar. ¿Y cómo se llamaba este mar? ¿Lo recordáis? Mar Rojo. ¿Y por qué se llama Mar Rojo? Casualidades de la vida, sí. Pero una vez más, la simbología de Cristo. Ser salvos con agua y sangre. ¿Qué le sucede a Cristo en la cruz? ¿No derrama agua y sangre por nosotros? Todo es la simbología, todo. Las cosas cuando aparecen en la Biblia no pasan porque sí. Ni los números, ni las palabras, ni nada. Todo pasa porque tenía una significación para nosotros, los del tiempo del fin. Mirad las diferentes perspectivas de este cruce. Pues mirad, aquí tenéis las ruedas con ejes de los carros de Faraón. Aún están en ese lugar. Y además coinciden con los hallados en la tumba de Tutankamón, por el tipo de ejes y ruedas. Mirad. Es realmente impresionante. ¿Sabéis? Hubo un señor, amigo precisamente de Ron Wyatt, Michael Root, es un judío mesiánico, no cree en Elena White, por supuesto, él va en este tema a su rollo, pero es un hombre con muchos medios económicos, cogió unos pequeños artilugios en los cuales hay una cámara que tiene profundidad, son buenísimas esas cámaras, y filmó una vez más lo que Ron Wyatt había dicho que había encontrado. Bueno, una prueba más de que Ron Wyatt no mintió. Y además también ruedas como los carros del faraón de Tutmosis IV. Pero no solo esto, también huesos humanos encontrados en ese lugar, como los que tenéis aquí, y las pezuñas de caballo. Es realmente impresionante. ¿Y sabéis qué dicen aún ahora los historiadores? Los hebreos jamás estuvieron en Egipto, jamás fueron esclavos allí para nada. Pues ¿queréis más pruebas? Esto también lo encontró Ron. Las columnas que erigió Salomón en cada orilla donde se abrió el mar aún existen, conmemorando ese hecho. Y bien, aquí los textos bíblicos que acreditan que todo esto es cierto. ¿Pero qué más encontró? La peña de Oreb. ¿Qué sucede en la peña de Oreb? ¿Lo recordáis? ¿Qué hace Moisés allí? Saca agua. Pues ahí la tenéis. La peña partida de Oreb. Como un corazón roto, partido. Y cuando hacéis aproximaciones con las fotografías que hay del lugar, se ve donde surgió el agua, brotó, todo queda liso, totalmente liso, hacia donde descendió el agua a montones. Y desde arriba hay fotos aéreas donde se ve toda la zona como quedó inundada a través de la gran cantidad de agua que salió de ese lugar, que pudo mantenerlos a ellos y a sus ganados. Pero bien, esto, por cierto, ¿qué os recuerda? Si es un corazón roto, un corazón partido, del que emana agua. ¿Qué le sucede a Jesús en la cruz? No lo traspasan y le revientan y sale borbotones de agua y sangre. Y el monte Sinaí, mirad cómo está arriba, en su cumbre, quemado. Donde Dios dio los mandamientos, donde Dios desciende, como dice Ellen White, Padre e Hijo descendieron a darle los mandamientos a Moisés, la cumbre está quemada. Aún hay una valla alrededor que delimita muchos metros
que en el fondo recuerdan lo que se le dijo, que el pueblo no se acerque ni pase ningún animal porque va a terminar frito. Pues bien, aún ellos en Arabia Saudita tienen todo esto vallado. Es un lugar donde no te dejan ir. Intentaremos conseguir permisos para poder ir también y documentar más. Pero sabéis, alguien nos ha dicho algo muy interesante. Justo aquí, detrás, en la cumbre de ese monte, hay una imagen que alguien me escribió esta misma semana. Una persona que sigue nuestras conferencias entró en una modalidad de Google que puedes hacer una aproximación sobre el terreno. ¿Y sabéis qué encontró? Me pasó la imagen y me quedé estupefacto. Una imagen perfecta de un pentágono. Perfecta. 3 lados exactos. Los otros 2 están como, ¿cómo os diría yo? Como si hubiese habido un corrimiento de tierras y quedan las líneas desdibujadas. Pero que se nota que era el pentágono. Igual que el pentágono militar que tenéis en Estados Unidos. ¿Sabéis? Satanás nunca inventa nada. Siempre plagia las cosas de Dios. Por tanto, ¿cómo creéis que Dios llegó hasta aquí? ¿Cómo vendrá a buscarnos Dios? Cuando se habla con nubes, Ellen White también hace una descripción más gráfica y habla también de plataforma. Dios se mueve con algo. Y lo hemos visto también cuando en el santuario, Ellen White que nos dice que se sube Jesús y va de un lugar a otro, porque son medidas inmensas. Bueno, pues Dios vendrá también así, y de algún modo vino también hasta aquí, y queremos ir hasta este lugar para poderlo filmar y documentarlo. Y aquí tenéis al Museo Wyatt otra vez más, y Ángel, nuestro gran colaborador y hermano, con la roca carbonizada de la cumbre del monte Sinaí. Pero mirad qué más hay. ¿Veis las vallas que os decía? El altar del becerro de oro a los pies del monte Sinaí. Aún existe. Y mirad que tiene los petroglifos de un becerro. Y no uno, varios alrededor. Bueno, pues la Biblia estaba mintiendo, ¿verdad? Madre mía. Esta foto es de 1850 y pico. Y ya veis, inscripciones en hebreo antiguo halladas en el desierto del Sinaí. Dijeron que no habían estado nunca allí. Entonces, ¿quién escribió esto? Estas son fotos más recientes donde, mirad que podemos apreciar, aparte del lenguaje en hebreo antiguo. ¿Lo veis aquí? La menorá, el candelabro de... Y aquí en una roca también dibujado. Y esta es la mano del Dr. Kim, doctor coreano, entrevistado por el pastor David Gates, que supongo que conocéis. Y que él estuvo en ese lugar gracias a ser acupuntor y haber tratado al príncipe saudita. Y como ha quedado tan bien con él, le dio el favor de dejarlo ir hasta ese lugar y pudo documentar cosas impresionantes de ese lugar en general. Pues bien, mirad también que encontró esta otra familia, la familia Catwell, judíos. No, eran adventistas, judíos. Y estas personas se colaron y fueron hasta esos lugares, jugándosela, por supuesto, y hallaron también bastantes más cosas, como por ejemplo, ¿sabéis ese texto que nos habla de 3.000 muertos en un día, allí en el desierto, por rebelión? Pues aún hay todos estos lugares con las piedras indicando las tumbas. Y muchas más cosas, incluso muestran imágenes en forma de L como un corredor por donde el ganado transcurría y llegaba hasta poder ser sacrificado. Es impresionante. Y aquí tenéis el texto para hacer memoria. La Biblia no mentía. Pero Ron Wyatt también encontró el Arca de la Alianza. Y diréis, esto sí que no puede ser. Pues sí puede ser. Y la encontró en 1982. Justo en el año en que surgió la película de Indiana Jones en busca del arca perdida. ¿Os suena, no? Como siempre, Satanás sacando la copia de las cosas y desviando la atención, justo en los momentos precisos de la historia, claves. Y él la dibujó así, con una forma que, imaginaos, si esto representa el trono de Dios, donde se aparecía su gloria, las alas de los ángeles, pues que están puestos en pie, unidos a la tapa del propiciatorio, tienen las formas desplegadas y forman precisamente un triángulo.
la divinidad de 3 personas. Lo que por desgracia Satanás se ha servido para utilizarlo y formar la falsa Trinidad. Pero esta es la forma auténtica del arca. Pero no sé si veis algo aquí. ¿Apreciáis una mancha roja? ¿Por qué han dibujado mancha roja aquí de sangre? Ahora os lo contaré. Aquí tenéis a Ron Wyatt en el lugar donde estaba excavando para el Arca de la Alianza. El proceso de cómo la encontró es impresionante. Él volvía del Mar Rojo y se quemó en el Mar Rojo. Él creía que no se quemaría buceando, encontrando todas las ruedas de los carros de Faraón, y va a Jerusalén a recuperarse. Y mientras está en un lugar, conoce a alguien de las autoridades judías y le empieza a hablar de lo que ha ido hallando. Y dice que mientras va andando, de repente se le levanta el brazo y él dice: allí está el arca. Y el otro dice: pues vamos a hacer todo lo posible, a propiciarle todo para que usted pueda acabar allí. Y él dijo: yo no quería decir esto. Yo tampoco. Y empezaron a acabar. Él empezó a acabar. Fueron también sus hijos, los cuales tuve el placer de entrevistar a uno de ellos y a la hija. Y mirad cómo iba acabando. En vertical, hacia abajo, por unos lugares inhóspitos, agujeros que ya veis cómo tenía que pasar. Allí cayeron enfermos sus 2 hijos y él, con grandes fiebres. Y cuando los hijos regresan, él va con alguien más y empieza a encontrar algo en ese lugar, en la estancia donde estaba el Arca de la Alianza. Y esta granada de marfil, que pertenecía al primer templo de Jerusalén, fue hallada por Ron en la cueva de Sedequías, el lugar donde está aún ahora el Arca de la Alianza. Y además estuvo y se retrató con Dan Bahat, exdirector de Antigüedades de Jerusalén. Sabéis, los judíos, él hizo mención al gobierno judío de sus hallazgos y dijeron: vale, muy bien. Pero después dijeron que no lo conocían a él para nada. Para nada, ¿cómo puede ser? Gracias a Dios que se había hecho fotos y tenía documentos mostrando que le habían dado el permiso para acabar allí, porque si no, las personas retratadas con él decían que, no, yo no lo conozco. Cuando os he puesto las banderas nos mienten. También estaba la de Israel, por algo era. Y en fin, hay toda una historia aquí al respecto sobre los textos bíblicos del Arca de la Alianza. Y hay más que voy a deciros ahora si tengo tiempo. El monte Gólgota o de la Calavera, él también estuvo en ese lugar. No es donde la Iglesia Católica nos dice, como siempre nos desvían del objetivo. Y no lo halló él, ya lo había hallado antes otra persona, ingleses, que eran los que dominaban el lugar hace años. Aquí lo tenéis. ¿Por qué se llama el monte Gólgota o de la Calavera? Por esto. ¿Lo veis? Calavera. Y aquí es donde Cristo fue crucificado. Y aquí es donde Ron Wyatt y su hijo estaban cavando. ¿Y sabéis qué es esto? La piedra cuadrada que cubría el agujero donde fue puesta la cruz de Cristo. Una piedra cuadrada, excavado ese agujero con 60 centímetros de profundidad. Cuando Cristo fue clavado, corrieron la cruz hasta hacerla encajar en el agujero. ¿Os imagináis lo que eso causaría el dolor estando clavado? ¡Qué desgarres! Y Jesús soportando eso por nosotros. Ron encontró ese lugar. Y la piedra está en su posesión. Pero mirad, os he dicho 60 centímetros. 6 y un 0 detrás. Ya veréis por qué. Este es el esquema de cómo fue crucificado Cristo. Detrás habían lugares donde se ponían las inscripciones talladas en la roca de quiénes eran los que estaban allí clavados. Pero no sé si veis algo. Si aquí veis el monte de Calvario y la crucifixión aquí, esto sería el suelo. Y mirad el subsuelo. Debajo, precisamente de la cruz, es el lugar donde está el Arca de la Alianza. Cuando hubo la destrucción del templo, recordad que Ellen White dice que piadosos, sacerdotes piadosos, cogen el arca y se la llevan a una cueva donde aún permanece hasta nuestros días, dice Ellen White. Pues algunos dicen, no, está justo debajo del templo, donde ahora hay la mezquita de Al-Aqsa, esa de la cúpula dorada también,
de los musulmanes, ¿no? Los judíos saben dónde está, porque Ron se lo dijo. Y la intentaron sacar de allí. Cuando Ron les dijo, está en este lugar, le dijeron, vale, majo, pues te vas para casa. Y se fue a su casa a Estados Unidos. Y los judíos cogieron a 6 levitas, porque sabéis que están queriendo levantar el tercer templo de Jerusalén. Si no entendemos eso, si no sabemos eso, no entendemos el porqué del panorama de guerras en Oriente Medio. No solo es petróleo, hay mucho más detrás de eso. Pues quisieron coger a estos 6 levitas y que entraran a sacar el arca. Ellos están adiestrando desde hace años, ya veis, esto era el año 82, a hacer sacrificios otra vez, porque quieren levantar ese templo. Entraron los 6 levitas, pero no salieron. Y cuando Ron precisamente llega en esos momentos, dice a las autoridades, ¿os puedo ayudar en algo? Dice, hombre, mira, pues sí, entra adentro y mira a ver qué pasa, porque si aquí no hay quien quiera entrar. Y entró. Y tuvo que sacar atados uno por uno a los levitas, no vivos, fulminados, muertos, ojos en blanco, y con el análisis forense, hematoma cerebral todos. Y no de impacto de darle un... no. De un impacto muy fuerte visual que los tuvo. ¿Sabéis esto que es una historia que parece un cuento que no se cree nadie? Tuve, yo creo que el privilegio, gracias a Dios, de comprobar que es un relato cierto. Y si queréis que os diga cómo fue, en otro momento será, porque el tiempo se me viene encima. Pero solo os digo que eso es totalmente cierto y lo he podido comprobar. Y algunas personas se han jugado la vida para comprobarlo. Y los problemas que han tenido no son pocos. Pero eso es una realidad. Pero bien, mirad qué sucede. Cristo es crucificado y ¿qué más pasa? ¿Verdad que lo lancean por el lado izquierdo? ¿Y qué sucede? Agua y sangre emana de él. ¿Y qué más sucede en esos momentos? ¿Recordáis que nos dice el texto bíblico? Un terremoto tremendo. ¿Y qué pasa? Resulta que curiosamente en el agujero donde hay la cruz de Cristo hay una grieta que va hacia abajo y va llevando durante 6 metros hasta el arca del pacto. Y Ron la encontró así dentro de una caja de piedra con la tapa partida y un poco separada, y justo allí cayó esa sangre de Cristo. Se había cumplido el círculo de 4000 años de historia, desde el primer sacrificio con la entrada del pecado hasta la muerte de Cristo. Justo 4000 años en el año 31 de nuestra era. Antes os decía que a alguien le molesta el relato de la creación, porque nos habla de 6 días y al final el 7º descanso. Nos habla de 6 milenios de vida en la tierra y al final, ¿el qué? El milenio que conocemos. Si pasaron 4000 años hasta aquí, y Jesús vendrá en el año 6000 de la historia de la humanidad, ¿sabéis sumar, no? ¿Sabéis sumar? Pues haced la suma, porque sabéis cuándo vendrá Cristo. Por eso los judíos cambiaron el calendario, expresamente, y el catolicismo hizo exactamente lo mismo, para que no se pudiese determinar el momento de la venida del Señor. Pero no se ha salido con la suya, gracias a Dios. Aquí tenéis a Marinelle, la viuda de Ron Wyatt, que además tiene algo, y vamos a pasaros este vídeo que quizás vosotros ya habéis visto. ¿Habéis visto el momento en que Ron Wyatt es entrevistado en una iglesia y le preguntan sobre la sangre de Jesús? Vamos a verlo. Good evening, Ron. Thank you very much for all 3 for seminars. Wonderful, thank you. My question is that you said that you had the blood of our Lord examined by the Israelis. That's correct. What was their determination of that? Okay. Now, we won't be able to take second questions. I'm sorry if you're on your second one, please just step out. I love you, but we're running out of time. Real quickly, okay? Dried blood is dead blood.
does that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right? That's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from a source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. Bien, la verdad es que lo veré toda la vida y toda la vida me voy a emocionar. Encontró esta sangre y alguien tiene esa muestra y esas pruebas de laboratorio. De momento no lo va a hacer público, pero habrá un momento en que eso saldrá a la luz. Y hay otra persona que tiene otra muestra de sangre, no extraída de la tapa del propiciatorio, sino extraída de otro lugar, que es la tumba de Jesucristo. Que por cierto es esta y no es la que nos dice el catolicismo, para variar. Y aquí tenéis el lugar donde la piedra corría, ¿veis ese surco labrado en la piedra? Por aquí corría esa piedra circular que se utilizó para sellar la entrada y que aún se conservan hierros en los laterales que también han sido analizados por Richard Rives y que denotan ese hierro de la época de los romanos. En fin, este es el lugar donde Cristo fue puesto. Y hay un detalle muy interesante, esta tumba está muy bien hecha, muy bien picada en la roca, porque era para un señor rico, ¿verdad? José. Pero no pusieron a José, pusieron a Jesús.
Y hay un detalle muy interesante. Jesús era más alto que José. ¿Y por qué se sabe eso? Aparte de que Elena White nos dice que era un poco superior en altura a la mediana de los habitantes de la época y que tenía un cuerpo atlético. ¿Sabéis eso de Jesús, no? No era un enclenque como nos lo pintan en las películas, ni tampoco era un barrigón. Era alguien que con su cuerpo ya denotaba un mensaje especial, como deberíamos ser todos nosotros, hermanos, todos. No predicamos solo de boquita. Nuestra primera imagen es la que va a predicar el mensaje. Y Jesús, con su porte de rey, y no digo de los reyes de ahora, sino de un rey, de los que deberían ser de antes, estaba ya predicando y dando un mensaje especial. Esta roca tiene un problema, y es que, ¿sabéis que cuando Jesús muere en la cruz, enseguida es cogido y llevado hasta este lugar, que está muy cerca, precisamente a pocos metros del Calvario, y fue enterrado rápidamente porque llegaba el ¿qué? El sábado. Y hay un detalle, y es que esta zona donde iba a ser depositado el cuerpo tiene unos golpes hechos que se ven que no estaban bien calculados con tiempo, un trabajo bien hecho, sino rapidísimos, para albergar el cuerpo que era más largo. Se hizo una chapuza, para que me entendáis, para albergar el cuerpo rápidamente antes de la puesta de sol. Pues en fin, todo esto llega hasta aquí. Doy las gracias a la familia Wyatt. Aquí tenéis a la hija de Ron, su esposo, que es el que hace los comentarios en los vídeos que ellos hacen de Art Discovery. Este es el hijo, y algunos dicen, es que estos están haciendo esto para enriquecerse, como hizo Ron. Pues no, señor, porque este chico, que prácticamente ahora tiene mi edad, resulta que vino vestido de pintor, como era también mi oficio. Y llegó, se sentó para hacer la entrevista y se tuvo que ir antes de terminar porque debía seguir trabajando. O sea, imaginaos si se han enriquecido. Y la señora que veis al lado es la persona que estuvo junto con Ron trabajando de anestesistas y fue la primera persona que recibía siempre los mensajes de mira, he encontrado esto. Cuando encontró el Arca de la Alianza, ella nos contó que Ron entró y lo veía distinto ese día. Y como que se quería decirle algo y no se lo terminaba de contar y al final se lo soltó. Y ella supo que Ron no mentía porque lo conocía muy bien. No se le había ido la cabeza, ni buscaba delirios de grandeza, ni pasar a los anales históricos. Había encontrado algo porque Dios lo había dirigido. Y él contó también Ron, y supongo que ya lo sabéis, el instante en que se encuentra con Jesús cuando está desesperado y ya quiere dejar de cavar allí. Y es realmente impresionante. Nos habló también, y los hijos, bueno, ellos nos lo recordaron, Ron también lo dijo, cuando dentro del arca encontró 4 ángeles custodiándola y tuvo diálogos con uno de ellos. En fin, todo esto es imperdible porque vale la pena que lo conozcáis. Y Jaslyn, esta señora, nos dio todo el crédito a todo lo que Ron había hallado. Y aquí tenéis a Kevin Fisher, que es el amigo de la familia que nos ha acompañado al Arca de Noé, que ahora en noviembre, si Dios quiere, nos acompañará también a Israel para que podamos seguir documentando todas estas cosas y más. Y doy las gracias también a Jorge Fleffel, un señor chileno adventista, que él tiene también algo referente a todo esto. Y antes os he dicho, sangre hallada en la tumba de Jesús. Y aquí tenéis a Richard Rives, que también trabajó con Ron. Y, en fin, todos ellos les damos las gracias, como a Joe Taylor del museo, y también a Carl Edward Baugh. Este señor es el director del museo que os he dicho, donde hay todas esas pisadas. Y, ¿sabéis? Este señor era científico y evolucionista. Después de hallar lo que halló, dijo, pues se acabó, soy cristiano, claro. Y tiene un ministerio ahora en la actualidad, él no es adventista, 60.000 personas lo están siguiendo habitualmente. Y va dando conferencias demostrando que la Biblia no es un cuento. Y en fin, yo me quedo aquí porque este tema ya no lo voy a tratar con vosotros, pero sí que quiero daroslo a pensar. Mateo 24, del 37 al 39 nos dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, sea divorcio, ¿me entendéis? Hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, hemos de aprender algo de ese momento, pero no un algo, sino un mucho. La Biblia computa unos 1500 años desde la creación hasta el diluvio universal y 4000 años hasta el nacimiento de Jesús. Exactos, 4000 años. Porque Jesús no nace el 25 de diciembre del año 0, que no existe, sino que nace en septiembre de los años 4 a menos 5. Y muy probablemente un 11 de septiembre. ¿Bien? Entenderéis por qué Satanás tiene esa manía ese día. Por algo es. Y se dedica a hacer sus cositas. Y también computa desde la entrada del mal en la tierra, del pecado hasta la crucifixión de Cristo, 4000 años. Y esto en las citas de lenguaje se demuestra. Y claramente queda entendido que Adán vivió 33 años y medio hasta pecar, los mismos que vivió el segundo Adán, Jesús. Y tanto de una partición hasta la otra son 4000 años. Y ya hemos superado ahora bastantes más. Que la profecía bíblica nos señala 6000 años después, desde la caída del pecado. ¿Y qué pasa? El fin de la tierra, sí. La segunda venida de Jesús. Y hermanos, me gustaría que supierais que todas estas enseñanzas sean para que salgamos ahí fuera y digamos al mundo, esto es verdad, fueron juicios divinos y se pueden mostrar y son avisos de lo que va a acontecer antes de que vuelva Jesús. Y por cómputo de tiempo sabemos que Jesús está a las puertas, porque el año 6000, para Él nos quedan 16 años. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que ya podemos ponernos las pilas e ir a predicar, porque mucha gente necesita conocer este mensaje y no podemos callar. Y si tenéis dudas de esto, entrad en nuestra web oficial y encontraréis todo con detalle, todas las preguntas que os vayáis imaginando, resueltas, y si hay alguna más nos podéis escribir, en el cual podéis ver todo y llegar a vuestras propias conclusiones con la ayuda de Dios. Hermanos, recordad, a Moisés se le dijo 120 años y ¿qué va a suceder? Vendrá el diluvio. ¿Lo recordáis? Que Dios se lo dice a Moisés. Por tanto, Moisés sabía que habría un fin del mundo en su época y sabía el tiempo que pasaría. Nosotros no lo vamos a saber del acontecimiento culminante de la historia de la humanidad. Pues tened esto presente. 120 años era el simbolismo de 120 jubileos. Cada 50 años era un jubileo, la liberación de la tierra. Y los jubileos constaban de 7 semanas de 7 años. ¿Y qué pasaba cada séptimo año? El barbecho, la tierra quedaba libre de trabajar. Todo eran simbologías de los 6000 años y al final el retorno de Cristo. 120 años, 50 jubileos, lo multiplicáis, os da 6000. Moisés muere a los 120 años de edad en plenitud. ¿Por qué Dios le hace morir a los 120 años? Una vez más nos daba la equiparación en simbología de al final el jubileo, el descanso y la alegría. En la Biblia va llena del momento del retorno de Cristo. Y ahora, hermanos, os quiero decir que cuando leáis la Biblia y tengáis esto en mente, tened claro las palabras de Segunda de Pedro. Leeros especialmente Segunda de Pedro. Evidentemente, capítulo 3, versículo 8. Un día, 1000 años, un día, igual que el Salmo 94. Y Oseas 6, del 1 al 3, donde nos dice que Jesús iba a sucederle algo. Moriría, ¿y qué sucedería después? Al tercer día resucitaría. Pero eso tenía otra aplicación, y era la aplicación del fin de los tiempos. Un día, 1000 años, muere Jesús, pasarán 2000 años, ¿y qué va a suceder? Participaremos de su resurrección, nos sanará, nos vendará. Y nos habla en lenguaje de lluvia, que es yará, que es la misma simbología que se utiliza con la emanación de la sangre de Cristo, nuestra salvación de su llaga, de su costado en sábado.
Hermanos, estudiemos a fondo nuestras Biblias y los escritos de Elena White y no caigamos en malinterpretaciones que a veces podemos llevar a asumir como ciertas durante muchos años de nuestra vida. Dios da luz y la debemos coger ya, porque esto se acabe y no son bromas. Que el Señor os bendiga, hermanos, y con todos los argumentos que habéis visto, vayáis y abráis las mentes con el poder de Dios y la ayuda del Espíritu Santo plenamente, y deis el mensaje a hispanos y a norteamericanos, porque muchos no saben nada de esto y están confundidos en Babilonia. Que el Señor os ayude y nos ayude a todos. ¿Recordáis lo que nos dice Lucas 19, versículo 40? Son palabras de Jesús que dijo. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y ya habéis visto cómo las piedras están clamando porque nosotros no hemos dicho lo que deberíamos decir. Pero ahora podemos coger esos argumentos y mostrárselos a otros. Amén. Amén.